Continuamos con la última función que vamos a ver de performance de React, y más que una función es un high order component o función de alto orden que se llama React Memo. Lo que hace React Memo es envolver al componente y entonces únicamente lo renderiza si han cambiado las propiedades. Este vídeo vamos a aprovechar lo que ya vimos en el anterior, por eso estáis viendo la misma interfaz que antes de app.js, en el cual tenemos un parent y un children, y eso es porque en el anterior, para poder mostrar el ejemplo de use callback, ya teníamos que utilizar React Memo. Lo podemos ver aquí. En la línea 3, este child no sencillamente no está devolviendo directamente el componente. Lo que está haciendo es utilizar React Memo. Entonces, si venimos aquí, voy a cerrar la consola, si venimos aquí y actualizamos, vale, ahí tenemos, como vimos, si utilizamos useCallback para la función, evitábamos renderizar los componentes hijos si no cambiaban las props. El problema es que para que eso pase 100% tenemos que utilizar también React Memo. Si nosotros quitamos React Memo de aquí, que es una función que sencillamente envuelve la otra, actualizamos, vemos que tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque React Memo lo que hace es comprobar que las props que estamos pasando al componente no cambian. Si las props no cambian, devuelve el mismo componente que tiene en memoria. En cambio, si las props cambian, lo que va a hacer es volver a renderizarlo y otra vez hacer una copia. Es tan fácil como venir donde estamos renderizando, llamar a React con memo y envolver el componente. Ahora sí volvemos a actualizar. Ya está, ya no vuelvo a renderizar. Entonces, es una función de alto orden. Función de alto orden no me gusta nada como suena, ¿no? Se llama realmente Higher Order Component y lo vais a ver como HOC, que lo que hace es memorizar un componente funcional para evitar renderizados innecesarios. Este puede ser útil cuando tenemos componentes que renderizan la misma salida con las mismas propiedades. En nuestro caso, usaremos React Memo en componentes específicos para asegurarnos de que nuestra aplicación se ejecuta sin problemas, incluso con un gran número de recetas, o bueno, de componentes, más bien dicho, e interacción intensiva del usuario. Esto viene genial cuando tenemos muchísimos componentes pequeños en una aplicación compleja en la cual el usuario la utiliza y nosotros queremos, bueno, pues que solamente se muevan las cosas que el usuario toca, en lugar de que todo cambie y todo se actualice, solamente las cosas que el usuario toca. La sintaxis es la misma que en el vídeo anterior, no ha cambiado, y en este ejemplo el componente children está sido envuelto en React Memo. De este modo, si las propiedades del componente, que son onRemoveItem en este caso, son iguales en dos renderizados consecutivos, React reutilizará el mismo output y evitará un renderizado innecesario. Y vuelve a pasar igual, no todos los componentes necesitan ser memorizados, es decir, memorizar algo tiene un coste, vas a guardarlo en memoria, vas a aumentar el consumo de memoria de tu aplicación. Lo que sucede es que hoy en día tenemos unas máquinas con tanta memoria que caemos en la tentación de hacerlo casi siempre, pero puede ser contraproducente. Solo verifica las propiedades. Esto significa que si el componente depende de algún otro dato, como variables de estado o contexto, realmente no va a garantizar que no se renderice. Eso que significa que si tenemos estado dentro del componente, se va a volver a renderizar. React Memo, al igual que useCallback y useMemo, añaden cierta complejidad a la sintaxis del código. Y luego el shallow comparison, que esto tiene que ver con que si tenemos un objeto muy complejo, aquí item es un objeto de un nivel, pero si aquí tuviéramos subniveles, React Memo no podría hacer la comparación porque lo que hace es un shallow comparison. Solo se compara y bueno, que además lo que se hace es comparar referencias, no propiedades. Entonces,
Esto recomiendo buscar algo de Shadow Comparison porque es un tema interesante. Cuando nosotros hacemos una igualdad de esta manera, pero no estamos mirando dentro del objeto en subniveles si cada propiedad coincide, se llama un shallow comparison. Es como se suele hacer por performance, pero implica que si las propiedades que están varios niveles más abajo o varios niveles más adentro, según como lo queramos ver o llamar, si cambian no vamos a darnos cuenta de ello. Y bueno, hasta aquí useMemo, o sea, React Memo es realmente fácil y básico con el código que tenemos y que hemos visto ya. Y no hay que darle muchas vueltas, lo único que va a hacer es comparar estas props y evitar el renderizado. Como en los otros dos casos de performance, por favor, copiad los ejemplos en un code sandbox directamente y jugad un poco con ello, con el console log y demás. En este caso lo mismo. Si quitamos React Memo, esto renderiza de nuevo. Y si cambiamos la referencia, React Memo va a considerar el onRemove otro, como decía News Callback. No tiene mucho más misterio. Cualquier cosa, dejad un comentario, por favor. Y ya nos vemos en los siguientes módulos que serán de testing. Gracias, hasta luego.